El 95% de los venezolanos califica de negativa la situación del país. Una encuesta de la empresa Datanálisis revela que tanto los que se identifican con el oficialismo como los no alineados y opositores tienen la misma percepción, es decir, que el futuro no promete nada alentador frente a la crisis económica. Este estudio fue realizado entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre del año 2016 con una muestra de 1.200 personas y concluye que el desabastecimiento y el alto costo de la vida superan a la inseguridad, que tradicionalmente era la principal preocupación de los ciudadanos. Y a esta hora saludamos en Caracas, Venezuela, a José Antonio Gil Yepes, socio director de Datanálisis. Señor Gil, muy buen día, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Que tengan muy buenos días y perdonen la indumentaria, pero es que después voy a salir a trotar, hoy es domingo. Un día domingo para hacer deportes y también para revisar lo que es la percepción, porque el trabajo pues no se deja de lado. Yo quería comenzar precisamente por allí. Por meses, yo diría por años, los venezolanos han tenido la inseguridad como su principal preocupación. Es a lo que más le temen al salir a la calle y, según testimonios que hemos escuchado en innumerables ocasiones, con el temor de no regresar. Hoy, la falta de alimentos, la falta de medicinas y también la posibilidad o la imposibilidad de tener acceso a ellos se convierte en su principal problema. ¿A qué se debe, según el estudio que ustedes han hecho? Bueno, esa percepción obviamente se debe a la caída de producción en Venezuela debido a las políticas de control de precios, control de cambio, estatizaciones y confiscaciones que ha practicado el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Eso pues trae como consecuencia el desabastecimiento e inevitablemente la inflación. Una inflación que hoy en día es la mayor del mundo. Se estima que el año pasado las fuentes internacionales estiman que fue del 700%, nosotros estimamos que fue del 650%. El gobierno admitió por fin que es de 435%. Total que tampoco se sabe cuál es la inflación definitiva porque el Banco Central no está publicando cifras de manera regular y en este caso de manera confiable. Entonces, bueno, y este año se perfila una inflación todavía mayor que ronda para el Fondo Monetario 1.600%, para Análisis 1.500% y para otros colegas pues como Econométrica 1.620. Eso es un cuadro resultado pues de esas políticas de estatistas y de intervencionistas que practica esta versión de socialismo que está practicando esta gente en Venezuela. Ahora le pregunto, 1.500% y me quedo con el número de la empresa Datanálisis. Con esta previsión que ustedes hacen, toda vez que, como lo dice, no hay cifras oficiales, ¿qué dicen los ciudadanos? ¿Cómo se hace vivible un país con un índice como ese? Bueno, es un país del día a día, es un país de zozobra, es un país en donde también desafortunadamente se van perdiendo el respeto por las reglas de juego, porque las reglas de juego no sirven para resolverle los problemas a la gente. Entonces la gente improvisa y la gente cae pues en buscar atajos que comienzan por ejemplo, comer basura a plena luz del día en las calles. Y ahí en eso vemos no solamente a gente mayor, sino también vemos a niños y a jóvenes que bueno, no les queda otro remedio que eso. Y por otro lado, pues la delincuencia también sigue desatada porque es una de las formas mediante las cuales la gente hace lo que se llama el rebusque del ingreso. Yepes, señor Gil Yepes, yo le pregunto, de cara a una solución, ¿ven los ciudadanos, según el estudio que ustedes hacen con regularidad, una pronta respuesta por parte de la clase política, llámese la que está en el gobierno, o lo que promete o lo que vislumbra la oposición para el futuro cercano? Bueno, habría una salida a esto si la oposición hubiera insistido en el revocatorio, que lo tenía ganado tanto por las condiciones, el contenido de la Constitución, como porque tenía unos 12 millones de votos de los 7 millones de votos que se necesitarían para remover a Maduro de la presidencia. O eso se perdió al entrar a la mesa de diálogo, porque en la mesa de diálogo la oposición entró sin insistir en el tema más importante para la oposición y para la población.
para el 80% de la población que quería votar sí para remover al presidente Maduro. Se cambió por otros temas. Y ahora, en la medida que el gobierno no cumplió con esos otros temas, justo un día antes de que se cumpliera el plazo de los 4 años, la oposición pasó una resolución de la Asamblea de la Asamblea Nacional, en la cual el presidente fue declarado en abandono del cargo por no cumplir las características o funciones del cargo y por incumplir en la Constitución en múltiples aspectos. Y ese abandono del cargo, según el artículo 232 de la Constitución, acarrea la sustitución del presidente a través de una votación que debía realizarse en 30 días, que sería para el 9 de febrero próximo. Y desafortunadamente la oposición tampoco está insistiendo en la realización de esa elección de un nuevo presidente. Es decir, que Venezuela en este momento no tiene un presidente constitucional que no sea Tarek El Alzami como vicepresidente, que estaría encargado por 30 días si el gobierno y las Fuerzas Armadas se ocuparan y las demás instituciones se ocuparan de hacer cumplir la Constitución. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Más bien lo que estaba planteado era regresar a la mesa de diálogo, pero la oposición no regresó a la mesa de diálogo. Yo eso no lo critico, yo lo comparto, porque si la otra parte no cumple ni siquiera la agenda de temas secundarios que la oposición aceptó asumir, pues no creo que tenga ningún sentido que la oposición juegue a yo pierdo, tú ganas. Eso no tiene sentido. Toda negociación tiene que ser ganar-ganar. Ahora le quiero insistir en la pregunta. Diálogo frente a elecciones. ¿Qué piensa el ciudadano, el venezolano que está en las calles? ¿Se va por el diálogo y el consenso con el gobierno o se va hacia la realización de unas elecciones? Se había planteado una elección general que no estaba en la Constitución, pero están a las puertas las elecciones regionales y municipales. ¿Cuál es la solución que avisora un venezolano? ¿Más el diálogo o más la elección? No, las elecciones, porque fíjese, el 55% apoyaba que se fuera al diálogo, pero el 67% considera que el diálogo no dio resultado, que el diálogo no cumplió con las expectativas, ni siquiera las expectativas moderadas que se plantearon de liberar a los presos políticos, de ayudar a aceptar la ayuda humanitaria, de respeto a las decisiones de la Asamblea Nacional por parte del Poder Ejecutivo y ese tipo de temas, pues. Entonces, ciertamente la población perdió pues la confianza en ese diálogo y lo que está planteado sería la elección, lo que debería estar planteado en la elección presidencial el 9 de febrero. Ahora, se habla de unas elecciones generales a las cuales el gobierno no les da cabida. El Consejo Nacional Electoral tampoco habla de eso. Y unas elecciones de gobernadores que están vencidas y que se violó la Constitución el año pasado y se está violando desde el año pasado porque la Constitución establece que la elección tenía que haberse realizado de los gobernadores y de los representantes o diputados regionales el año 2016. Queremos agradecer a José Antonio Gil Yepes, socio director de Data Análisis, por haber hecho una pausa en su rutina dominical de ejercicios y atendernos en el informativo NTN 24. Muchas gracias.